Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de Santa María la Virgen, tu amadísima esposa, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de Santa María la Virgen, tu amadísima esposa, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de Santa María la Virgen, tu amadísima esposa, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre eterno, te ofrezco los purísimos afectos de los sagrados corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos, todos sus méritos. El anuncio del ángel a María Santísima. Hijos míos, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para anunciarle a una virgen llamada María que concebiría en su seno y daría a luz un hijo, el que será llamado Hijo del Altísimo. Porque mi Padre en su gran misericordia me envió a mí para estar en medio de ustedes y con ustedes, porque son tan frágiles como los pétalos de una rosa. La vida en la tierra es tan corta como la vida de una mariposa. Así como el ángel Gabriel anunció a mi madre mi encarnación en su vientre virginal, hoy les anuncio paz, si deciden acercarse a mí, paz que ninguna contrariedad les podrá arrebatar, porque les doy en abundancia. Les anuncio bonanza en el mundo que les regala migajas. Les doy una proporción según sea su entrega. Les anuncio una ciudad santa, la nueva Jerusalén, ciudad sitiada y custodiada por miriadas de ángeles. Os anuncio virginidad espiritual y cambio de corazón desde el mismo instante en que sean bañados en los ríos de mi gracia, porque su pasado no cuenta, cuenta el presente, el fiat como el de mi Santísima Madre. Les anuncio que el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes para que sean arropados con su luz, con su gracia. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Corazones unidos por el amor y traspasados por el dolor de Jesús y de María, manifiesten su reinado en mi corazón en una vida de virtud y de santidad. Padre eterno, te ofrezco los purísimos afectos de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. La visita de María Santísima a Isabel. Pequeños míos, María se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de mi madre, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo.
Espíritu que también hoy es derramado sobre todos ustedes, porque la Madre del Señor ha venido a visitarnos para sembrar en nuestro seno la semilla de la pureza, pureza que debe habitar para que seamos Marías en medio de la suciedad y de la fetidez. La Madre del Señor ha venido a visitarme para sembrar en mi seno un nardo purísimo, nardo que hace diferentes a todas las criaturas, porque es el nardo de la candidez, de la virginidad. La Madre del Señor ha venido a visitarme para acercarme a mí, porque donde está ella, estoy yo, y donde estoy yo, está ella. La Madre del Señor ha venido a visitarnos para enriquecernos de dones procedentes del cielo, porque ella es el vaso de elección del Padre. La Madre del Señor ha venido a visitarnos para perfumarnos con suaves gotas de su rocío, rocío que da frescura de santidad. La Madre del Señor ha venido a visitarnos para cubrirnos con su manto de ternura, ternura que nos hace blandos, sensibles a su presencia. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Corazones unidos por el amor y traspasados por el dolor de Jesús y María, manifiesten su reinado en mi corazón en una vida de virtud y de santidad. Padre eterno, te ofrezco los purísimos afectos de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. El nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Mi madre me dio a luz, me envolvió en pañales y me acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Ábranme, pequeños, un espacio en el corazón que deseo nacer entre ustedes. Cubrir la desnudez de mi cuerpecito de bebé acabado de nacer con los pañales de la humildad. Cúbranme con la mantilla de su entrega generosa e incondicional, entrega que les lleve a morir a sus negligencias, a sus apegos e intereses. Entrega que hace del corazón de ustedes un cómodo pesebre para yo descansar. Porque debéis esmeraros en recibirme con amor, en ordenar y limpiar el corazón, porque el orden y la suciedad son polos opuestos. Jamás se entrelazan el uno con el otro. Si dejan que yo nazca en el corazón, lo torcido se enderezará, lo negro se tornará blanco. Si dejan que yo nazca en su corazón, haré de sus corazones un libro en el que muchas almas podrán leer para hacerse sabios, doctos en los temas del cielo. Si dejan que yo nazca en su corazón, sembraré allí frondoso jardín con multitudes de rosas, rosas cultivadas con amor para la dueña y señora de la vida. Si dejan que yo nazca en su corazón, puliré sus imperfecciones para hacerles perfectos como perfecto es mi Padre del cielo. Si dejan que yo nazca en su corazón, os mimaré como a niños que necesitan el cariño de su Padre. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmame en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino.
Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Corazones unidos por el amor y traspasados por el dolor de Jesús y de María, manifiesten su reinado en mi corazón, en una vida de virtud y santidad. Padre eterno, te ofrezco los purísimos afectos de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, sus sufrimientos y sus méritos. La presentación del niño Jesús en el templo. Niños consentidos de mi divino corazón, cuando se cumplieron los días de purificación, me llevaron a Jerusalén para presentarme al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Que el ofrecimiento que den en sacrificio sea la renuncia irrevocable al pecado. Que el ofrecimiento que den en sacrificio sea ustedes mismos purificándose, acrisolándose como oro y plata. Que el ofrecimiento en sacrificio sea la miseria, la nada. Que el ofrecimiento en sacrificio sea el abandono absoluto a mi infinita misericordia para con el pecador. Que el mejor ofrecimiento en sacrificio sea la donación de sus vidas a mi plan salvífico. Que su ofrecimiento en sacrificio sea la entrega de sus debilidades y el imperante deseo de cambio. Vengan y preséntense al Señor tal como son, sin apariencias, sin camuflajes. Vengan, preséntense al Señor con arrepentimiento, con dolor de haber herido mi divino corazón. Vengan y preséntense al Señor con la convicción plena que jamás serán rechazados por mí, serán abrazados de mi misericordia. Vengan, preséntense al Señor con el pasado que será un capítulo concluido en las vidas, porque serán perdonados, serán restaurados. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmame en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Corazones unidos por el amor y traspasados por el dolor de Jesús y de María, manifiesten su reinado en mi corazón, en una vida de virtud y santidad. Padre eterno, te ofrezco los purísimos afectos de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Jesús perdido y hallado en el templo. Sucedió que al cabo de 3 días fui encontrado en el templo, sentado en medio de los maestros que al oírme estaban estupefactos por mi inteligencia, por mis respuestas. Entren pues en el templo de mi iglesia remanente, iglesia que jamás será derrotada, porque ha sido preparada para resistir los embates próximos por suceder. Entren en el templo del ejército victorioso de mi Inmaculada Madre, Madre que los va a proteger, porque han sido llamados y elegidos por el amor misericordioso de mi Padre. Entren en el templo de la adoración de mi Sagrado Corazón y la veneración del corazón inmaculado de mi Madre. Refúgiense para estos últimos tiempos
en los santos corazones de mi madre y el mío. Entren en el templo de los adoradores del silencio. Entren y acompañen la soledad de mis sagrarios. Entren en obediencia a mi magisterio y a mis enseñanzas, para que así alcancen también la salvación. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, consúmanme en el fuego ardiente de su amor santo y divino. Divinos corazones de Jesús y de María, depositen sus gracias en mi corazón. Divinos corazones de Jesús y de María, depositen sus gracias en mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Avanza nuestra preparación para esta consagración total a Dios, para que triunfe el Inmaculado Corazón de María y así también triunfe el corazón de Cristo y el reino del Padre. Y por eso la importancia de meditar en aquellas armas, digámoslo así, para nuestro combate espiritual. Y ejemplo de aquellas piedras que cargaba el rey David. En su momento no era el rey, sino el niño David, y venció al gigante Goliat. Nosotros también encontramos en nuestra espiritualidad unas herramientas para nuestra batalla, y son la confesión, la oración, la Eucaristía, el Evangelio y el ayuno. Yo les decía ayer, o se nos han olvidado practicarlas o lo estamos haciendo mal. Porque si se te olvidó practicarlas, te las voy a recordar. Y si lo estás haciendo mal, vamos a mirar qué está pasando. Porque con esas armas tenemos una batalla asegurada. Tenemos santidad también asegurada. Es más, estaríamos abriéndonos a la verdadera conversión, a vivir verdaderamente como hijos de Dios, en amor a Él, donde entenderíamos que la Santísima Virgen, como buena mamá, hoy nos está recordando aquello que de pronto olvidamos y que debemos retomar para hacer el camino, y que nos ayudará a experimentar cómo a través de estas herramientas Dios nos santifica. Primera gran herramienta, la confesión. Entendiendo la confesión como el sacramento. Pero miren qué bendición tan grande esta oportunidad que estamos viviendo como iglesia, un poco particular y sí difícil de entender, como es el no poder asistir con facilidad al templo y a este sacramento. Pero nos va a servir muchísimo poder descubrir la importancia del sacramento de la confesión. Sacramento que dejó el Señor Jesucristo, el cual Él instituyó, dando poder a los sacerdotes de perdonar los pecados en su nombre. Retomamos Juan 20, 22, 23, donde Cristo resucitado, apareciéndose a los apóstoles allí en el lugar donde estaban encerrados, sopla su espíritu y les dice: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Allí encontramos entonces la experiencia maravillosa de la vivencia de este sacramento. Sacramento que debe ser celebrado dignamente y que nos hace recuperar la gracia de Dios que hemos perdido con el pecado. Porque la gracia de Dios es la que nos alienta también a hacer el bien. Y la gracia de Dios es la que nos sostiene para no pecar más. De ahí la importancia de estar en gracia para no pecar más y poder vivir en santidad. Nosotros tenemos que recobrar constantemente nuestra inocencia para poder defendernos del maligno. Y es la confesión la herramienta más adecuada. De ahí que la Santísima Virgen María nos recomiende constantemente hacer una verdadera contrición de corazón.
para así mantener el alma en gracia y creciendo constantemente. Debemos superar todos los obstáculos que a veces se nos presentan para la confesión. Los obstáculos más recurrentes que se nos presentan para asistir a la confesión es pensar que confesarse es simplemente tranquilizar la conciencia y tratar de librarme del sentimiento de culpa. Otra vez también es superar también el obstáculo de pensar que es simplemente decir unos pecados y ya, una lista de pecados. Otro obstáculo que debemos superar es pensar que simplemente se trata de borrar los pecados para tener la conciencia tranquila. Aún más, superar el obstáculo de pensar que es cumplir una ley de la iglesia que incluso hasta me incomoda tanto tener que hacerla. Superar también el obstáculo de pensar que lo único que yo necesito es que me den la absolución y ya, salir rapidito de esto. Superar el obstáculo de pensar que lo tengo que hacer porque es que como me voy a confirmar, como voy a ir a la primera comunión de mi hijo, como voy a participar de un bautismo, o porque me tengo que casar, porque como en la casa todos dicen que nos casemos por la iglesia, entonces voy y me confieso, porque toca. Superar el obstáculo de pensar que la confesión es compensar aquel quebrantamiento de la ley, como no ir a misa, como no robar y no matar, y como yo siempre voy a misa y no robo y no mato. O superar el obstáculo de pensar, ay no, yo me confieso porque voy a obtener un beneficio, para que me vaya bien en este examen, para que me salga este viaje, para que se me dé esta salud, para que me vaya bien en el empleo, para que me surja este negocio. O el obstáculo de complacer a alguien. Ah, es que mi novia es muy católica, es que mi novio es muy católico, es que mis padres, es que un hijo, es que mi esposo, es que mi esposa. Es que alguien me dijo, hágalo, y entonces yo por complacerlo voy a hacer. Superar el obstáculo de hacerlo por hacerlo, como le sucede a mucha gente. Porque el enemigo siempre nos va a poner obstáculos para que no nos confesemos. Como por ejemplo el orgullo, la soberbia, la vergüenza y el miedo. El orgullo, claro. No, pero ¿yo para qué confesarme con un hombre más pecador que yo? El orgullo. No, pero si es que yo nunca he hecho nada malo, yo no tengo nada de qué confesarme. La soberbia. No, yo puedo solito. Yo ante un Cristo lo hago. El Señor me ama mucho. Y además yo no soy tan malo, yo soy muy bueno. Yo hago cosas muy buenas y compenso las buenas con las malas que he hecho. La vergüenza, qué pena. El miedo. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? El pensar que es que uno se confiesa con Dios directamente. Es que, a ver, ¿dónde dice en la Biblia exactamente que uno tiene que decírselo a un sacerdote? Ahora bien, no estará en la Biblia la expresión así de el sacerdote, pero recordemos que el apóstol Santiago nos recuerda que confesaos los pecados mutuamente, hablando del presbítero que escucha la confesión para remediar en oración. Y lo que acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo, que ha enseñado que dio el poder a los apóstoles de perdonar. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Por lo tanto, no es suficiente con encerrarnos en la habitación y hablar con el Padre en lo secreto, porque eso no se refiere a la confesión, se refiere a la oración, y el Padre que está en lo secreto te recompensará. Ahí no está hablando de la confesión. Por tanto, ese texto de que con que yo me encierre en oración con el Señor y le hable, no sirve, ni es el argumento de que entonces yo me puedo confesar directamente con Dios. Obviamente que le debemos pedir perdón y estar arrepentidos, pero acudir al sacerdote, claro que sí, porque está establecida una gracia muy especial que se llama la absolución. De ahí la necesidad de la confesión, y que yo la entiendo, porque ya llevamos mucho tiempo y son muchísimos y muchísimos los que no han podido acercarse a la confesión para recibir la absolución que es tan importante. Pero antes de recibir la absolución,
que es al punto de llegada que debemos tener con la confesión, examinemos la importancia de la confesión. Es que cuando yo me acerco a la confesión, es para expresarle a Dios y a la iglesia mi voluntad de conversión, mi decisión de cambiar decididamente muchas cosas. Claro, la confesión es esa expresión auténtica, es esa expresión real, es esa expresión viva de humildad, de recogimiento, donde le digo a Dios y a la iglesia, quiero convertirme. Estoy decidido a cambiar. El hecho de venir a la fila, el hecho de decidir ir a confesarme, ya está expresando una voluntad de conversión, que deseamos que sea sincera. Al mismo tiempo, reconocer mi pecado. Yo con la confesión estoy reconociendo mi pecado. Estoy reconociendo mi decisión de colaborar con Dios en el plan de darme la alegría de su gracia. El reconocer mi pecado hace que Dios pueda darme esa alegría, la del perdón, porque nada más grande y maravilloso que sentirnos perdonados. En la confesión se hace visible que yo he pasado de la muerte a la vida, que he resucitado con Cristo. ¡Qué belleza! Cada vez que me confieso, se hace visible esa resurrección de Cristo en mí, porque reconozco que he fracasado buscando ser feliz en cosas que no lo son, que he buscado ser feliz en cosas que no son del plan de Dios, y entiendo que Dios sí tiene algo que me hace feliz, y eso es lo que debo buscar en la confesión, porque al confesarme estoy reconociendo el amor de Dios, y Él, que aún me ama, me da su perdón. Con la confesión afianzo mi entrega incondicional a Dios, pero con hechos concretos, porque después de la confesión queda el acto de reparación. Y claro, en una buena confesión, yo afianzo mi entrega a Dios en actos verdaderos de reparación, en actos concretos. Por eso, en la confesión hay un encuentro trascendental con Cristo a través del sacerdote. Restablezco mi vida personal, mi vida social, mi experiencia con Dios, porque en la confesión estoy aceptando el perdón de Dios. Por eso es importante asistir, acudir a este sacramento. La Santísima Virgen María siempre está pidiendo conversión. ¿Y dónde se hace efectiva la conversión? En la confesión. ¿Y cómo se hace la confesión? Es importante preparar bien la confesión. Y más que el tiempo que se le dedique, y más que recordar los 5 pasos, como examen de conciencia, arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra, tenemos es que ahondar en cada elemento propio. Sí, porque a veces los exámenes de conciencia simplemente se convierten en recordar los pecados, en lo que cometí desde la última confesión, en simplemente elaborar esa lista. Y sí, es necesario hacerla, pero en el examen de conciencia yo tengo que, y espero que me entiendan, escarbar muy bien. ¿Cómo? A través de los mandamientos, ¿he faltado en cuáles? A través de las obras de misericordia, ¿he faltado en cuáles? A través de las virtudes cristianas, ¿he faltado en cuáles? A través de los mandamientos de la iglesia, ¿he faltado en cuáles? Sí. Y aquí hay que orarle pidiendo al Espíritu Santo para que nos dé cuenta de cuáles son los pecados. Cuáles son mortales, cuáles son graves, cuáles son veniales, cuáles son capitales, cuáles son repetitivos. Examinar la conciencia. Y es tan importante este paso que por eso yo les recomiendo que hagan examen de conciencia todos los días, en la noche, antes de dormir. Haga parte de la oración nocturna hacer el examen de conciencia. En oración, pidiendo al Espíritu y unidos a María, darnos cuenta cuáles fueron las fallas del día. Si tú practicas el examen de conciencia diario, te vas a dar cuenta lo ágil que será hacer un examen de conciencia cuando esté cercana tu confesión. El examen de conciencia. Y es tan valioso, es tan importante. Hace tanto bien uno recordar, traer a la memoria y manifestar esa acción de reconocimiento del pecado. Pero
viene el punto para mí más importante, y es el dolor del pecado, el arrepentimiento de corazón. Ustedes me han escuchado incansablemente la palabra sentir dolor del pecado. Es que donde no hay dolor del pecado no hay nada. Toda la confesión queda mal hecha si no hay dolor del pecado. Vean, hermanos, usted puede hacer un examen de conciencia muy bueno, escarbar su conciencia mucho, tener una lista de todos los pecados, la gravedad, la cantidad, la figura, la forma, el sentido del pecado, expresar con una claridad inmensa cada pecado, describirlo con lujo de detalles. Y si no hay dolor de él, de nada sirve, porque el arrepentimiento es el dolor de haber ofendido a Dios, es el descubrir que no puedo pecar más, es poder alcanzar el arrepentimiento, es pedírselo a Dios. Ahí está el éxito de la confesión. La mayoría de malas confesiones no está porque se te escape un pecado. Recuerdo yo algo que aprendí desde niño y que yo sé que ustedes lo saben. Miren, cuando uno se está confesando y por algún motivo a uno se le olvida un pecado, escuchen esto, se le olvida un pecado en el momento de la confesión, un olvido, pero usted tenía la intención de confesarlo, queda perdonado. ¿Por qué? Porque usted tenía la intención, usted hizo su examen de conciencia, lo hizo tan bien que lo tenía claro y usted estaba verdaderamente arrepentido de ese pecado, pero al momento de la confesión se te escapó, se te olvidó. Eso puede pasar. Entonces no queda perdonado. Sí queda perdonado si tenías la intención. Cosa distinta que usted por miedo, por pena, por vergüenza lo oculte. Ahí quedó mal hecha la confesión. Primero porque sabías que el pecado estaba, pero no fue que se te olvidó en el momento. No, tenías la total y plena conciencia y fue por miedo, por pena, por vergüenza. Ahí no hay arrepentimiento de nada, ahí no hay dolor de nada. Ahí, en vez de acrecentar la gracia, estás acrecentando el pecado. El alma se te puede condenar con malas confesiones. Pero qué interesante, porque entonces lo que importa a Dios no es la lista de pecado, porque puede que a uno se le olvide alguna vez. Le interesa es que sí estés arrepentido. Qué gracia tan maravillosa, qué portento tan grande el que se encuentra aquí. Por eso, que con sincero arrepentimiento expresemos el dolor de haber ofendido a Dios. Él es muy bueno y nos ama. ¿Y qué decir de la importancia de que no solamente nos duela en el alma haber fallado a Dios, sino proponer cambiar? Lo que llaman propósito de enmienda. Es la decisión firme de no volver a pecar. Pero esa decisión solo depende de que sí haya dolor. Si a mí no me existe dolor alguno, menos existe el deseo de no volver a pecar. Por eso, para evitar el pecado, cueste lo que cueste, tengo que estar arrepentido. Y el propósito de cambio depende única y exclusivamente del buen arrepentimiento. No conozco el primero que desee decididamente no pecar más, si no es por un sincero arrepentimiento. Y luego viene allí entonces, después de esa lucha seriamente de vivir en la gracia y no caer en el pecado, viene la confesión de boca, en la que digo los pecados sin ocultar ninguno al sacerdote. Esta confesión de boca es precisamente ya el paso definitivo de haber descubierto bien mi examen de conciencia, de estar arrepentido, de hacer ese propósito, y me acerco de una manera sincera, sin engañar al sacerdote, pues puede que al Padre yo le oculte algo, pero a Dios no. De manera completa, no debo callarme nada, pues es a Dios a quien yo le estoy diciendo mis cosas, de una manera humilde, porque yo no soy arrogante, de una manera prudente, con palabras adecuadas, correctas, sin tener que estar hablando de la vida de nadie, sin tener que estar confesando los pecados de nadie, pero sí explicarle al sacerdote qué es lo que está pasando. Algunas personas se acercan y me dicen: padre, pero es que uno se encuentra con muchas dificultades en la confesión. No, vamos a continuar con esta reflexión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Les decía, hermanos, la importancia de hacer la confesión de boca, pero que aquí encuentra uno algunas personas que le dicen: padre, es que yo me he ido a confesar y el sacerdote me regaña porque yo, al hablar de un pecado, entonces digo algo de alguna persona, y no es porque yo quiera hablar de nadie, sino que al tratar de explicar el pecado, pues debo describir la realidad del pecado, y allí obviamente
me encuentro con que tengo que expresar lo que estoy sintiendo o lo que me ha pasado. Y en eso yo les doy la razón. Porque es que el único pecado en el que no hay de pronto contacto con alguien es en el pecado solitario de la masturbación. En el único pecado en el que de pronto no interviene absolutamente nadie sería en ese. Pero los demás pecados tienen que ver con alguna persona. De ahí la importancia de que yo sea de una manera muy prudente y muy correcta al hablar y nombrar a alguien sin estar describiendo pecados ajenos, los míos, en el que yo, por mi confesión correcta, pues describo, mentí, y uno le miente, es engañando a alguien. La soberbia es con alguien, el orgullo es con alguien, la envidia es con alguien, un adulterio es con alguien. Es decir, la herida y la ofensa está involucrada con alguna persona. Yo les entiendo, pero también entiendan al sacerdote que muchas veces en un deseo de agilizar la confesión y en el deseo de prolongar la oración para ayudarle al penitente, entonces seamos prudentes en la manera de elaborar la confesión de boca. Tratemos de ser breves, sin dar explicaciones innecesarias y sin mezclar otros asuntos. Y aquí es importante lo que voy a decir. No confundan confesión con dirección espiritual. Yo entiendo que usted cuando se acerca quiere que el sacerdote le aconseje, le hable y le dé una idea. Sí, pero una cosa es la absolución del sacramento y un pequeño consejo que el sacerdote nos pueda dar en el momento de la confesión. Y otra cosa es pretender que en la confesión se dé una dirección espiritual. Por favor, hermanos, yo creo que tenemos que entender y tenemos que tener claridad al respecto. Tú necesitas dirección espiritual, pídele una cita al sacerdote. Padre, quiero hablar con usted, necesito hablar con usted, ayúdeme. Pero no confundan confesión con dirección espiritual. La confesión es breve. Vean, hermanos, por más largas que sea la confesión, lo más largo de la confesión es ¿qué? La lectura del pecado. Es decir, el examen de conciencia que tú le expresas al sacerdote. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de corazón o el dolor del pecado es algo que tiene que estar ya contigo. El propósito de en cambio es algo que también tiene ya que estar contigo. La confesión de boca, ya les dije, sincera, completa, humilde, prudente y breve. Y viene el último paso, en el que el Padre me da una pequeña orientación, un pequeño consejo. Incluso hasta ahí me puede decir el Padre, ve, te doy una cita para una asesoría más larga sobre el tema que me has tocado en esta confesión. Y viene el punto final, que es la satisfacción de obra en la que el sacerdote, haciéndome el rito de la absolución, también me impone una penitencia. Penitencia que debe consistir, si estoy haciendo las cosas bien, en la reparación del pecado. Aquí me parece tan importante superar algo que hay en los católicos, y es pensar que el Padre Nuestro o las tres Aves Marías son la penitencia. No, por favor, ese es otro gravísimo error en la confesión. Pensar que entonces, después de que el Padre me da el consejo pequeño, porque yo ya fui breve en mi confesión, entonces el Padre me dice, rece un Padre Nuestro, tres Aves Marías, haga un Vía Crucis o un rosario. Pensar que esa es la penitencia. No, esa es la oración que yo quiero ofrecer en gratitud por la confesión. La verdadera satisfacción de obra es la reparación que yo debo ofrecer por ese pecado. Miren, hermanos, y con esto estoy diciendo que la mayoría de nosotros nos confesamos muy mal. Nos confesamos muy mal en los 5 pasos. Vea, la confesión comienza mal desde el principio, porque muchos no oran pidiéndole al Espíritu Santo para darse cuenta de cuáles son sus pecados. Porque muchos hacen un examen de conciencia a la ligera. Creen que es simplemente anotar ahí y no llevan cuenta de hacer verdaderamente un examen de conciencia todos los días por la noche. Que para cuando llegue el momento esté muy bien hecho. Otro error es que no hay arrepentimiento de corazón. No hay dolor del pecado. Sencillamente no estamos dispuestos a detestar el pecado para alcanzar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hacemos nada para apartarnos de lo que nos hace pecar, porque nos hacemos cómplices del pecado, porque arrastramos a otros al pecado. Ahí está.
Propósito de enmienda, también están muy malos. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo de verdad para luchar y no caer más en el pecado? Y sí que hay errores en el momento de la confesión, porque muchas veces no somos sinceros, no hacemos las cosas con humildad, no somos prudentes, y ahí es donde el sacerdote nos tiene que detener, porque empezamos a contar un montón de historias, y no son historias, es el pecado. Y concretamente, si el pecado tiene que ver con alguien, pues le digo al sacerdote cortamente cuál fue el problema y con quién, pero sin tener que ahondar en el pecado ajeno. Y en esta satisfacción de obra es donde para mí está o radica la gran falencia de la confesión. La mayoría piensan que el Padre Nuestro, las Aves Marías, el Rosario, el Via Crucis que les puso el Padre es la satisfacción. ¡No! Ese es el ratico de oración para agradecer el sacramento. La verdadera satisfacción de obra es la reparación. Y aquí entraríamos en un tema maravilloso del cual voy a hablar más adelante, la reparación. De los que están aquí conmigo en estos audios del WhatsApp, muchos hicieron la consagración a la sangre de Cristo, que fue precisamente toda una jornada de 40 días de reparación, desagravio, perdón y misericordia. A eso me refiero. Esos son los verdaderos actos de reparación. Los actos de reparación son los sacrificios, son las oraciones completas, son las obras de caridad o de misericordia, son los ayunos. La verdadera reparación es tratar de hacer bien lo que en un momento hice mal. Así de sencillo. Por ejemplo, un aborto, ¿cómo se repara? Me vuelvo provida, defensor de la vida, apoyo las obras que sean por la vida. Eso es una reparación. Una infidelidad se repara con amor verdadero, apartando todo lo que pueda llevarme a la infidelidad, reconociendo el pecado, ayudando a otros a que no cometan esa gravedad de pecado porque trae mucha desgracia. En fin, hay que reparar con sacrificio, con obras de misericordia. Nada más reparador que dar de comer al hambriento, que aconsejar a alguien que está equivocado, enseñar a alguien que no sabe, sufrir con paciencia el defecto de otro. Esos son actos reparadores que sí son satisfacción de obra. No olvidemos entonces que a Satanás le gusta que quedemos en pecado, porque en el pecado nos domina, en el pecado nos envuelve, en el pecado nos daña. Satanás quiere dejarnos a solas con nuestros pecados. Satanás quiere que nos quedemos a solas con nuestros odios, rencores, resentimientos, adulterios, vanidades, desórdenes, lujuria. Satanás quiere que sigamos en el pecado, porque ahí nos domina y nos hará perder el alma. ¿Por qué? Porque en el pecado es donde Él puede obrar para que el alma se pierda. Y aquí tenemos que recordar aquellas palabras de Jesús. Hay más alegría en un pecador que se convierte. Por eso, porque se le zafó de las garras a Satanás. Porque los que necesitan médicos son los enfermos del alma. No olvidemos, todo esto depende precisamente de la experiencia que tengamos del amor que tenemos a Dios. Si no hay una experiencia de Dios compasivo, de Dios misericordioso, esta historia de salvación dada en el sacramento de la confesión no la vamos a entender. ¿Por qué muchos niegan la confesión? Porque no quieren tener historia de salvación. Porque muchos no se acercan a la confesión, porque se les ha olvidado lo compasivo y misericordioso que es Dios. Se trata de descubrir la ternura de Dios, de que Dios no está interesado en condenarte, sino todo lo contrario, en salvarte. Porque Él sabe, como Padre lleno de amor y de ternura, que nosotros, los hijos, caemos, porque somos débiles. Pero Él, aún así, revestido de amor, tiene compasión. Miremos cómo en el Antiguo Testamento ese rostro compasivo de Dios se conmueve, perdona al pueblo. Un pueblo que es duro de corazón, obstinado, empeñado en su soberbia y en su egoísmo, pero Dios muestra su amor. Y ni qué decir la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento, donde Él, fiel, nos perdona nuestros pecados. La Iglesia hoy entonces enseña y enseñará por siempre. La gracia y la novedad del Evangelio es ese perdón. La misión de la Iglesia hoy es continuar evangelizando, pero trayendo la obra redentora, revelando la misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia. Nada más revelador del amor de Dios que la penitencia.
porque en el sacramento, en la persona de Cristo, se hace evidente su amor a través de los ministros. Hay que estar arrepentidos, hay que sentir el dolor y experimentar el perdón en la absolución que nos da. Nosotros hagamos de esta oportunidad una gracia maravillosa de renovar nuestra vida bautismal, porque lo recibido en el bautismo se pierde en el pecado, pero se retorna y se renueva en cada confesión. Cuando yo me siento reconciliado con Dios, amado por Dios, perdonado por Dios, llevo una vida plenamente feliz, plenamente auténtica. Que sea el poder de Dios a través de este sacramento manifestándose. Que la Virgen María nos ayude a vivir un camino auténtico a través del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima sabe que quien se confiesa y hace un verdadero arrepentimiento comienza a vivir en la voluntad de Dios. Decidámonos pues no solamente a confesarnos, porque es más que confesarnos, decidamos arrepentirnos y así, ayudados con la gracia de Dios y con la protección de la Virgen Santísima, tendremos la alegría de poder vivir esa experiencia maravillosa, portentosa del amor de Dios que se manifiesta en este hermoso y valioso sacramento. Yo quisiera, al redondear esta idea, recomendarles una vez más acercarnos con toda piedad y con todo fervor al momento de la confesión sin mirar el sacerdote. Me refiero a no pensar que es que me gusta con este sacerdote o con aquel. No, es Cristo. También recomendarles, y perdonen que sea repetitivo, en que yo entiendo a mis hermanos sacerdotes cuando a veces a muchos de ustedes les cortamos la confesión. Pero con el corazón en la mano les voy a decir, cuando uno está haciendo un sacramento, uno se reviste de paciencia. Y cuando yo me siento a confesar, no puedo sentarme acosado, con carreras, a la ligera o pensando en hacer otras cosas. No, el momento que yo dedique es un momento sagrado. Y el que llega ahí, ese penitente, eso es un momento de bendición y de unción para el penitente y para mí. Pero les recomiendo lo que decía ahora. En cuanto al momento de decir el pecado, yo no puedo pretender elaborar un discurso muy largo, porque tengo que pensar en los demás penitentes. Y atención, cuando algún sacerdote en el momento de la exposición de tu confesión de boca te regañe o te diga, sea breve, o te diga, no me hable de los demás, no te impacientes, no te impacientes. Entiende a ese sacerdote. De pronto no tiene en ese momento esa gracia, esa unción de escuchar. Ora por él, ora por él, ora por nosotros. Miran, hermanos, definitivamente el sacramento de la confesión es de los sacramentos más bellos. Y qué tristeza que muchos de nosotros los sacerdotes no aprovechemos ese momento de gracia. No lo aprovechemos, qué triste. Oren por nosotros, porque no es justo contigo que vengas con un acto de humildad, arrepentido, con dolor del pecado, con ese propósito de cambio. Has hecho bien tu examen de conciencia y quieres confesar tu pecado. Y entonces empiezas a decir tus pecados y claro, vuelve lo que te decía ahora. Es imposible pensar que en el pecado no intervengan las personas. Yo entiendo eso. Nosotros los sacerdotes, no sé qué nos pasa. Cuando alguien nos está diciendo, padre, es que tuve problemas con mi pareja por esto y por esto. No me hable de su pareja. ¿Cómo que un sacerdote dice eso? Se supone que si estoy en un conflicto con mi pareja, ¿cómo no la voy a nombrar? Si estoy en un problema con mi hijo, ¿cómo no lo voy a nombrar? Si tuve problema con un vecino, ¿cómo no lo voy a nombrar? Si tuve una dificultad en el trabajo, ¿cómo no voy a nombrar la dificultad? Oren por nosotros para que estemos atentos y escuchemos. Ahora bien, no exageren, porque es que hay muchos de ustedes, con mucho cariño se los digo, que se extienden demasiado en la explicación. No es necesario, no es necesario. Y ya saben que el sacerdote debe entender que en el pecado
siempre hay relación con los demás. Y lo último que yo quisiera decirles es, qué bendición tan grande recibir la absolución. Pero como ahora no la podemos recibir y estamos atentos a ese momento que llegue esa gracia, qué importante entonces hacer contrición perfecta. Porque si yo no puedo recibir la absolución aún, la contrición perfecta es la que más me va a ayudar a mí a entender la gracia enorme del perdón de Dios. Familia, amigos, hermanos que me están escuchando, no olviden entonces la gracia maravillosa que hay aquí en esta unción. Y ahora bien, el pecado mortal destruye nuestra relación con Dios, nos quita la felicidad. Para que el pecado mortal se dé, se necesita que se falte a uno de los mandamientos, que se haya hecho con plena conciencia y con pleno conocimiento. El pecado mortal no se borra solamente con el arrepentimiento, es necesaria la absolución que nos dé el sacerdote. En cuanto al pecado venial, es un pecado con el que se ofende y se hiere también el amor de Dios, que también me impide estar en plenitud como hijo de Dios, pero al mismo tiempo no es un pecado en el cual si yo llegara a morir me condenara, como es el pecado mortal. Pidámosle al Señor, por medio de la Virgen María, que nos ayude a descubrir el mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer, que toque nuestro corazón para volvernos sinceramente a Él, que la Santísima Virgen nos restaure y resplandezca en nosotros la viva imagen de su Hijo Jesucristo. Él, a través del Espíritu Santo, nos acompaña. La confesión no es un tribunal para condenarnos, es una experiencia de perdón y misericordia, para que el Señor nos dé su perdón, nos dé su gracia. Por eso pido perdón siempre, para renunciar a todo lo que me puede hacer daño y para recibir esta unción, pido y clamo también la presencia del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora que hemos entrado en este tema de la confesión, yo quiero también invitarlos a que meditemos sobre la tentación, porque toda tentación o nos hace crecer en la virtud o nos hace caer en el pecado si no la logramos vencer. Miren, ya hemos hablado de que la tentación nos permite confiar más en Dios y en su misericordia. El saber que yo tengo tentaciones me tiene que hacer confiar más en Dios y pedir su misericordia. Al mismo tiempo, la tentación me hace desconfiar en mí mismo. ¿Por qué? Porque me tengo que descubrir débil con esa tendencia al mal que está en mí por la concupiscencia y por lo tanto la tentación me hace reconocer con humildad que no puedo confiar tanto en mis fuerzas, porque yo por debilidad puedo caer. Al mismo tiempo, la tentación me ayuda a ser un poco más comprensivo y misericordioso con los demás, porque me doy cuenta que no solamente soy débil yo, también hay debilidad en los que me rodean, y yo no soy quien para atacar la debilidad del otro, porque así como las tengo yo, las debilidades las tienen los demás. Pero aquí lo importante es que antes de caer en las tentaciones, nosotros tenemos que estar vigilantes, pidiendo la acción del Espíritu, depositar nuestra confianza en María para no caer en tentación. Pero si caemos en la tentación y no logramos resistirnos a ella, y no logramos distraer nuestros pensamientos con otras cosas para no caer en la tentación, y caemos, debemos ser humildes. Debemos ser humildes y traer la victoria de Dios. ¿Y qué es traer la victoria de Dios? Confesarnos. Confesarnos. Porque si no nos confesamos, entonces el pecado va a quedar dominándonos. ¿Qué es el pecado? El pecado se puede definir en una palabra o se puede definir en una expresión como una transgresión voluntaria y libre contra la ley de Dios. Como decían o como decimos en el Salmo 51, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Sí, el pecado es despreciar a Dios.
Cuando en mí hay una transgresión hacia la ley de Dios de materia grave, la materia grave la precisan los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un pleno conocimiento, es decir, yo debo reconocer y saber que eso es grave y haber un consentimiento deliberado, es decir, yo elegí hacerlo. Pero los efectos del pecado mortal ya los conocemos. Es que nos arroja de Dios, nos aparta de Dios, nos perdemos de la gracia. Por eso hay que recobrarla. Por eso hay que buscar el arrepentimiento sincero. Pero si no caemos en pecado mortal, sino en pecado venial, el pecado venial también nos priva de la santificación, también nos disminuye, también nos hace daño. Por eso no nos quedemos solamente pensando, este es grave, este es mortal o esto es venial, es pecado. Tenemos que buscar levantarnos en la gracia de Dios, sostenernos con la gracia para así vivir plenamente en Dios. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado principalmente son, primera, una ruptura con Dios. Sí, en el pecado yo rompo mi comunión con Dios, con ese Padre amoroso que me ama, pero con mi pecado yo estoy decidiendo es alejándome de Él. Por eso la confesión me atrae, la conversión me atrae, el arrepentimiento sincero me atrae, la contrición de corazón es volver al encuentro con el Padre. En la contrición de corazón y en la confesión, la ruptura que hice con Dios se restaura. Pero también hay una ruptura con el prójimo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de pecados yo termino ofendiendo, dañando, lastimando al prójimo. Y por eso, cuando entro en gracia, entro en confesión, entro en contrición de corazón, la ruptura que tengo con el hermano, la ruptura que tengo con el prójimo se restaura. ¿Por qué? Porque entonces yo he reconocido que también en el otro está Dios. Recordemos que si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, somos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque también en el otro está Dios. Y cuando yo hago sufrir o daño a otro, estoy ofendiendo y dañando a Dios. Pero también hay una ruptura con nosotros mismos. Sí, porque cuando hay pecado es porque he perdido dominio de mí. Es porque mis instintos y mis pasiones me están esclavizando. Es porque mi inclinación al mal está ganando. Es porque termino haciendo el mal que no quiero y dejando de obrar el bien que sí quiero. Pero entonces, ¿dónde se restituye la gracia? La gracia se restituye en los sacramentos y principalmente en el de la confesión, que es en el que más hemos meditado. La Virgen María es llena de gracia. ¿Por qué? Porque el pecado no está en ella. Ella es llena de gracia porque el Señor está con ella. Por ello, esta consagración que estamos haciendo, o esta catequesis y preparación para consagrarnos a Dios por medio de María, es una ayuda evidentemente grande para evitar el pecado, para que la gracia de Dios se mantenga en nosotros y que la Virgen María sea la mejor ayuda para luchar contra el enemigo del alma, que es el pecado, porque el principal enemigo del alma es el pecado. Examinemos pues los mandamientos y no solo recordemos los pecados, sino pidámosle a Dios por la acción del Espíritu estar arrepentidos, tomar la decisión de no pecar más y así poder verdaderamente entrar en la reparación. Que la gracia de Dios no se nos pierda, que la gracia de Dios la recobremos, que la gracia de Dios nos sostenga y que verdaderamente entremos en este momento de gracia a través de la contrición de corazón. Pero no solamente tenemos como enemigo el pecado, también tenemos como enemigo al mundo. Y ahora bien, cuando hablamos del mundo, no solamente estamos significando el planeta en el que vivimos o el universo que creó Dios. También, cuando hablamos del mundo, estamos señalando las vanidades, los placeres pecaminosos, estas realidades que se viven en el mundo y que de una manera muy organizada nosotros denominamos el mundo del pecado. Y por eso también decimos que el Espíritu de Dios y la ayuda de la Virgen nos libren del pecado, del mundo y de la carne.
Entonces, cuando hablamos del mundo, estamos también haciendo referencia a aquellas realidades que son enemigas del alma. Cuando dice Jesús, por ejemplo, en Juan 17, yo no soy de este mundo, y yo te ruego por los que me has dado, para que aunque están en el mundo, no sean del mundo. Es decir, refiriéndose al mundo como aquello que a veces se opone a Dios. Y no significa que el mundo sea malo, sino que hay cosas que en el mundo se viven que no son correctas. No nos dejemos entonces vencer de las cosas del mundo que terminan de pronto en afanosa engaño, arrastrándonos al pecado, incluso convirtiendo aquellas cosas que son malas y haciéndolas ver como buenas. Es increíble el mundo cómo termina haciendo que lo que es malo, porque como todo el mundo lo hace, termine convirtiéndose en bueno. No, nosotros no podemos dejarnos arrastrar de esa manera. Ese lenguaje tan relativista que ha invertido los valores y que ha vuelto como norma de vida lo que es malo, que porque todo el mundo lo hace. Entonces, alguien engaña y entonces no le decimos engaño, sino que tiene habilidades. Alguien está en la pornografía y le decimos que no, que eso es arte. Alguien está en adulterio, pero no le decimos adulterio, no, está rehaciendo su vida. Alguien, por ejemplo, no aborta, fornica, y entonces simplemente decimos, no, es que hay libre desarrollo de la personalidad. Y al fin, así todo. Entonces, prácticas de lujuria, prácticas dañinas, nuevos conceptos equivocados de familia, aborto, desviaciones sexuales, y buscamos cualquier pero para decir que hay que disfrutar la vida y que en este mundo estamos. Y quienes de pronto decidimos no entrar en esa línea, se burlan de nosotros y hasta nos persiguen, pero ¿qué importa? Y nos atacan, pero ¿qué importa? La recompensa es de Dios. Por eso no nos dejemos enredar de esos falsos modelos que el mundo está ofreciendo y más bien entreguemos en gracia a Dios. Y por encima de todo, recordemos no dejarnos dominar de la soberbia, porque la soberbia nos hace cada vez más egoístas. La soberbia nos hace pensar que primero somos nosotros y que no existe nada más. El egoísta, como solo piensa en sí. Por eso que detrás de la soberbia que a veces nos está dominando, pues no nos creamos tan buenos. No pensemos que tenemos siempre la razón. No nos creamos mejor que nadie. No vivamos de apariencias. No seamos tan autosuficientes. No nos impongamos. No nos creamos que las sabemos todas. Tenemos que aceptar a veces las derrotas. No podemos tratar a los demás siempre con desprecio. No podemos pensar solo en nosotros. No, hay que, en definitiva, ir bajando un poquito nuestra actitud de soberbia, porque detrás de la soberbia se vienen todos los demás pecados. Por esa inclinación al mal, detrás de la soberbia se vienen todos los demás pecados. De ahí la importancia de acudir a María, la que es exaltada como humilde. Y por esa acción de humildad en María es que nosotros, acudiendo a ella, queremos vencer nuestra soberbia, queremos vencer el mundo, queremos vencer el pecado. Pero no solamente está la soberbia, está también la gula, la pereza, la lujuria, la fornicación, la mentira y todo lo que va desatando en nosotros tantas otras realidades y que terminan dañando nuestra parte física, nuestra parte psicológica, nuestra parte social y ni qué decir, nuestra parte espiritual. Cada pecado, cada realidad de pecado termina afectando toda tu parte física, toda tu parte emocional y psicológica, toda tu parte social con el entorno y toda tu parte espiritual. A vivir de la gracia, a acudir a la Virgen, a no dejarnos vencer de las cosas que el mundo ofrece y así vivir auténticamente camino de conversión. Que la Santísima Virgen siga acompañándonos para que recuperemos esta gracia maravillosa de entrar en comunión verdadera, en la unción verdadera. Amén. Aleluya. Para que triunfe el Inmaculado Corazón de María, hemos meditado ampliamente este tema de la confesión, la contrición de corazón, el pecado y la gracia.
Alabado sea el Señor. Alabada sea la Santísima Virgen María. Y no lo olvidemos, como nos lo dice el sacerdote cuando recibimos la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió a los hombres con la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Amén. Queridos hermanos, después de esta larga e importante catequesis en la que estamos preparándonos para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es el triunfo de Cristo y el del amor del Padre, y para esta preparación de consagración al Espíritu Santo para vivir la nueva vida que brota de recibir ese don maravilloso del Espíritu de Dios, yo te propongo las siguientes 3 prácticas concretas después de haber examinado a profundidad esta herramienta tan maravillosa como es la confesión, la contrición de corazón, el vencer el pecado, el mundo, la carne y vivir en la gracia. 3 prácticas concretas. Práctica 1. Desde hoy que estás escuchando este audio, vas a hacer examen de conciencia en las noches. Eso no te demora. Pides un poquito la luz del Espíritu, examinas la acción del día y ahí, en tus oraciones, dices: Señor, ahora que llega el final de esta jornada, quiero examinar mi conciencia. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó hacer? No tienes que escribirla en ninguna parte. No, es un examen de conciencia ahí, personal. Sí, a todas las demás oraciones que haces antes de dormir, le vas a anexar una muy especial: hacer examen de conciencia. Pero empieza a practicar. No empieces mañana, no. Empieza hoy mismo a practicar el examen de conciencia. Segunda práctica. Tienes que preguntarte de una manera muy clara cómo han sido tus confesiones. Y que este tiempo de preparación tan largo no se vaya a ir a la basura. Al contrario, tienes que aprovechar para hacer un verdadero examen de conciencia, una verdadera contrición de corazón, para que cuando llegue la gracia de recibir la absolución sea tan plena y tan maravillosa que agradezcas profundamente ese amor de Dios que se derrama. Así es de que la práctica 2 es: tengo que ir preparando desde ya ese gran momento que haré mi confesión de boca y recibiré mi absolución. Desde ya. ¿Cuándo va a ser? Dios lo va a disponer. Pero la práctica 2 es: prepara ese gran momento desde ya. No lo dejes para cuando digan: abrieron los templos y entonces ahí sí vamos a poder entrar a la iglesia. Cuidado, no. Esto es desde ya. Y la tercera práctica concreta que debes hacer es, de una manera muy especial, vamos a hacer evidente esa gracia de Dios, orando por los sacerdotes. Claro, porque ¿quiénes administran esa gracia de Dios? Los ministros. Entonces, ora siempre también por el ministro que te va a confesar. Una práctica para la vida. Siempre que te vas a confesar, órale al Señor por el ministro que va a administrarte el sacramento. No importa cuándo, dónde y cómo. Si vas en la filita, ora por ese sacerdote. Pero comienza esa práctica desde ya. ¿Por qué? Porque desde ya debes orar mucho por nosotros los ministros para que seamos verdaderos dispensadores de esa gracia. Bueno, 3 prácticas muy claras. Hacer examen de conciencia todos los días por la noche. Segundo, prepara tu buena confesión para cuando sea el momento. Y tercero, ora por nosotros los ministros desde ya y de manera muy especial siempre que estés en la filita acercándote a la confesión. Ahí les dejo esas prácticas para que verdaderamente hagamos evidente estos temas que estamos reflexionando, y que triunfe el Inmaculado Corazón de María y que recibamos la efusión del Espíritu Santo. Amén.